La parte orgánica de la Constitución de 1917 se ocupa de regular en sus respectivos apartados la nacionalidad mexicana y la condición de extranjería, las obligaciones y prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, el depósito de la soberanía nacional y la forma de gobierno, la integración de la Federación y su territorio nacional, la adopción del principio de división de poderes, así como la conformación y facultades de cada uno, la iniciativa y formación de las leyes, las responsabilidades de los funcionarios públicos, la regulación general de los estados de la Federación, del municipio, como la célula básica de la organización política nacional, las garantías sociales del trabajo y la previsión social, un título especial sobre las prevenciones generales, como el no depósito de poderes en más de una persona, la remuneración de funcionarios públicos, el principio de la supremacía constitucional, etc., y las reformas a la Constitución y la inviolabilidad, no derogabilidad de esta por causa de alguna rebelión. De lo anterior abundaremos sobre los aspectos más destacados para los efectos de esta clase. La soberanía nacional mexicana, según el artículo 39 constitucional, reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público emanará del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. De este artículo se desprenden dos consideraciones que no por obvias dejan de ser sumamente importantes. Una es el reconocimiento del inalienable derecho del pueblo mexicano para decidir su destino político y la forma de ejercerlo. Otra, el claro señalamiento del origen último de la legitimidad política y por extensión jurídica del Estado mexicano, a saber, la voluntad popular. Según el artículo 40 constitucional, el Estado mexicano posee la siguiente forma de gobierno. Es una república representativa, democrática y federal. A saber, república significa que la jefatura del Estado no es vitalicia, sino que debe ser renovada periódicamente, a través del voto popular. Representativa quiere decir que por vía de la prerrogativa política ciudadana, el voto, los mexicanos tienen el derecho a elegir libremente a sus representantes, en quienes depositarán la soberanía que en el pueblo mexicano reside. Ser democrática implica, en términos del artículo 3 constitucional, que ésta deba concebirse no solo como un tipo especial de estructura jurídica y régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo mexicano. Por último, ser federal alude a la forma política bajo la cual quedan reunidas las entidades político-territoriales que lo integran, es decir, los estados. Estos serán soberanos en su régimen interno, pero estarán unidos por un pacto federal de acuerdo con los principios regidos en la ley fundamental. De tal forma que a esto les están reservadas todas aquellas facultades que no se encuentran expresamente otorgadas en la Constitución para la Federación. La soberanía se ejerce, según el artículo 41 constitucional, a nivel federal, por medio de los poderes de la Unión. A nivel de cada Estado integrante de la Federación, la soberanía se ejercerá a través de los poderes de cada entidad. De este modo, México se estructura políticamente en dos estratos o niveles: el federal, regido por la Constitución Federal, y el estatal o local, sujeto a la Constitución de cada una de las 31 entidades federativas, y el estatal o local, sujeto a la Constitución de cada una de las 32 entidades federativas, artículo 43 constitucional. Los poderes de la Unión o poderes federales tienen su sede en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos mexicanos. En México impera, por virtud del artículo 49 constitucional, el principio de la división de poderes. Consecuentemente, son tres en los que, para su ejercicio, se divide el supremo poder de la Federación, misma estructura que conservan los 32 estados integrantes de esta, según el artículo 116 constitucional, a saber, legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo se deposita en un Congreso General o Congreso de la Unión dividido en dos cámaras, la de diputados, elegidos para representar a la ciudadanía, y la de senadores, constituida por ciudadanos escogidos del mismo modo y que originalmente representaban cada uno a su estado. El Ejecutivo, a su vez, se deposita en un solo individuo denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Judicial, finalmente, se constituye por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que toca al régimen interior de los estados o entidades federativas, la Constitución dispone en su artículo 115 que estos deberán adoptar la misma forma de gobierno para su régimen interior que para la Federación, o sea, republicana, representativa y democrática. Asimismo, establece que la base de la división territorial, organización política y administrativa será el municipio.
A su vez, la administración de este quedará en manos de un ayuntamiento, cuyas autoridades, presidente municipal, regidores y síndicos, serán elegidas por voto directo de la ciudadanía. Por su forma de adición o reformas, la ley fundamental mexicana es una constitución rígida, lo cual quiere decir que sus reformas requieren de un procedimiento legislativo especial. Así, de conformidad con el artículo 135 constitucional, para que las adiciones o reformas de la Constitución procedan, es menester que sean acordadas por 2/3 partes de los miembros representantes del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, y por mayoría de las legislaturas, Cámara de Diputados de los Estados de la Federación.